Bienvenidos a una nueva edición especial de Punto de Partida. Estamos en comunicación desde Paraguay con Vidal Jiménez, quien ha sido un activo militante en la década del 60 y 70 en la República Argentina, en distintos movimientos dentro del peronismo, dentro de la resistencia peronista y dentro del movimiento villero peronista ya en los años 70, y es un momento muy interesante en la historia nacional donde tenemos y nos debemos un debate central sobre lo que ha pasado más allá del horror del terrorismo de Estado, la contradicción, decíamos hace unos días en otra nota, entre las revoluciones nacionales y la lucha de clases, dos visiones filosóficas, dos visiones políticas e ideológicas que chocaron en los 70s y que en los años 70 y que hoy también tienen su repercusión. Y a propósito de esto, estamos, decíamos, en comunicación con Vidal Jiménez desde Paraguay para interpretar lo que pasó. Vidal Jiménez fue uno de los laderos de Carlos Mujica. Carlos Mujica, un hombre que marcó la política a principios de los años 70, también en los años 60, un sacerdote ligado a los pobres, el cura de los pobres, llamado el cura de los pobres, con una visión y un compromiso muy fuerte con el latinoamericanismo, bien digo, y la liberación nacional. Dos conceptos centrales en ese momento en la disputa política y en la construcción de un modelo de país. Vidal Jiménez, gracias por estos minutos, por tu generosidad. Gracias a ustedes. Bueno, esta introducción un poco larga, pero también necesaria para contextualizar. Decíamos, Vidal, que estuviste en Argentina en el marco de este latinoamericanismo, ¿no? Que fue toda una idea de lucha conjunta de nuestros pueblos por la liberación nacional. Sí, yo llegué muy joven, digamos, de 14 años, y a los 19 más o menos entré en contacto con las agrupaciones, diferentes agrupaciones, dado mi lugar, digamos, dentro de la villa, dentro de la Junta de Delegados, o sea, la comisión vecinal. Entonces empezaron a aparecer grupos de jóvenes en la villa. Había un cura de apellido Llorens que había formado grupos de estudiantes para llevarnos a Santa Fe, a Chaco santafesino, donde estaba antes la forestal, para que tengan una visión, digamos, de cómo vive el pobrerío, digamos, santafesino. Y de ahí volvían y se repartían por las diferentes villas. Creo que en el Bajo Belgrano, me parece, fue la parte principal que tomaron como lugar de práctica, conocer a la gente pobre, como viven los pobres. Y a partir de ahí empezaron también a aparecer otros tipos de jóvenes. Aparecieron gente de los troncos, aparecieron el PC y, en fin, diferentes agrupaciones de juventud. A raíz de eso, yo también empecé a tomar contacto con lo que es lo político. Entendía perfectamente cuál era la diferencia que había entre los diferentes grupos, y mi pensamiento desde Paraguay más o menos ya era algo peronista, porque cuando yo tenía 8 años, 9 años aproximadamente, llegó unos regalos de Evita a todas las escuelas paraguayas, y dentro de esos regalos me tocó a mí unas pelotas de goma, que fue la primera pelota de goma que tuve en mi vida. Pues nosotros aquí teníamos nada más que pelota de trapo, ¿cierto? Hecho con media. Claro. Y un modelo de un trencito diésel, o sea, una máquina ferroviaria diésel. O sea que desde ese momento empecé o sentí una atracción hacia el peronismo. Y estando en Argentina ya, esto se hizo más carne, porque estaba en contacto con personas de este pensamiento, ¿no?
Entonces, así que con el correr del tiempo nos fuimos conectando entre peronistas de diferentes villas y llegamos a la necesidad de formar una agrupación, digamos, que pudiéramos utilizar en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Claro. Y así llegué a contactarme con Carlos. Ya en esa época había ingresado a la Fuerza Armada Peronista. Ahí me contacté en el destacamento que yo estaba también Lucía Cullen, que era la secretaria de Carlos Mujica. Decías Vidal, que te contactaste con Lucía Cullen. Claro, estábamos en el destacamento, integramos 5 personas y dentro de los 5 uno de ellos era Lucía. Y entonces a través de Lucía llegué más o menos a saber un poco más de Carlos. Todavía no estaba en contacto con Carlos, esto fue en el 78. Y a raíz de eso tomé contacto con ella, porque yo empezaba a caminar por las villas, por las diferentes villas. Así llegué a la 11, 14, bajo Flores, Villa Lugano, un poco más allá. Hablaba también con el padre Botán, que era el que estaba a cargo de la capillita que estaba cerca de la Villa Lugano. Y después me contacté con Retiro, con las 5 villas, o sea, con Güemes, Aldía, Comunicaciones, IPF, en fin, con toda esta gente, ¿no? Visitando a los dirigentes, a las comisiones vecinales. Hay una foto, Vidal, que es una foto icónica, ¿no? Donde vos aparecés, ha salido en muchos diarios, caminando en uno de estos barrios, en una de estas villas, junto a Carlos Mujica con un gamulán. Contanos un poco cómo era la tarea cotidiana que emprendían junto a Carlos y los otros dirigentes del movimiento villero peronista. En ese tiempo ya estábamos pensando en el movimiento villero peronista. Me parece que habrá sido por el 73, porque veo pintada, 72 habrá sido, porque detrás de la foto en las paredes de una de las casas de la villa, esto fue en la villa de Feni, Colegiales. Colegiales tiene Feni, Villa Mitre y no me acuerdo qué otra villa más. En una de esas de Feni estábamos visitando al padre Goñi y a la comisión vecinal de esa villa, y te digo que veo pintada detrás nuestro en un muro donde dice Fagri Montoneros son nuestros compañeros, algo así, y algo que marcaba la época en que empezamos las organizaciones armadas a tener operaciones en conjunto. Entonces una cosa que se llamaba las OA, Organizaciones Armadas Peronistas, me parece que también aparece en esa pintada. Entonces eso fue alrededor del 70, antes del 73, antes de la unificación de las organizaciones. Entonces habrá sido por 72. En aquella época estábamos tratando de coordinar las diferentes villas para formar el movimiento villero. Había compañeros que ya tenían algunas organizaciones así, al principio se llamaba, creo que coordinadoras de villas unidas, algo así. Y en eso fue el trabajo nuestro, o sea, con Carlos tratábamos de hablar con las diferentes comisiones para llegar a conformar una organización villera. ¿Y por qué era importante esto, Vidal, en un sentido de construcción política? ¿Por qué era importante construir el movimiento villero peronista? Ya en el 73, cuando se conforma, en realidad, fue después de la asunción de Cámpora. Con la asunción de Cámpora nosotros sabíamos que iba a venir unas cuantas organizaciones, o sea, reorganización de la educación argentina, y dentro de la cual las universidades iban a hacer posible utilizarlo para participar o para ayudarnos en lo que nosotros pensábamos, formar una cooperativa entre las villas,
pedir al gobierno que expropien la tierra y nos entreguen propiedad social común, y que el Estado argentino nos ayude a construir nuestra vivienda, o sea, nos dé crédito hipotecario. Pero para eso necesitábamos un programa de vivienda, y en eso pensábamos que las universidades nos iban a ayudar, que fue lo que en realidad pasó, ¿no es cierto? Cuando pusieron a Puigdós, creo que era el ministro de Educación, y no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba a cargo de la Universidad de Arquitectura ahí en Núñez. Esa unidad, una universidad nueva que se estaba construyendo, pues ya estaba usando en aquel tiempo. Y ellos se encargaron de hacernos un proyecto de viviendas populares, porque queríamos que la vivienda sea de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, el modelo que quisiéramos, o sea, no queríamos unos monoblocks así medio, no sé, no puedo explicarte bien, pero ya habían viviendas, de modelos de vivienda que se llamaban núcleos habitacionales transitorios, que hizo Onganía. Claro, siempre hubo, Vidal, creo interpretar tu idea, siempre hubo un choque desde el punto de vista arquitectónico. Los proyectos arquitectónicos de viviendas populares de las dictaduras son muy distintos a los de los gobiernos democráticos en la República Argentina, ¿no? Esto es así, vos recién hablaste de monoblocks. Esto es muy típico, ¿no? La gente hacinada en monoblocks son construcciones típicas de las dictaduras militares. En contraposición, los gobiernos democráticos han diseñado proyectos de vivienda con espacios libres, con mayor libertad para la vida del vecino, ¿no? Del ciudadano, ¿no? Es otro concepto, es del uso del espacio público. Claro, y en eso coincidíamos mucho con la gente de la universidad, porque también era gente que entendían todo esta cuestión, ¿no? O sea, que estaban dispuestos a tratar de ayudarnos en lo que nosotros queríamos como hábitat, un futuro lugar de vivienda, ¿no? Y entonces se fue conformando de a poco el movimiento villero. La primera gran asamblea que hicimos fue en Castro Barro en agosto, me parece a mí, del 73, cuando Carlos renuncia a su cargo de asesor del ministro de Bienestar Social López Rega en cuestiones villeras. Eso Perón lo puso, y tuvimos algunas reuniones o intentos de reuniones donde no nos daban, no nos tomaban en cuenta, nos tomaban en serio todo lo que nosotros planteábamos, y más bien nos esquivaban, ¿no? Entonces Carlos se cansó de todo eso y nos preguntó si nosotros qué opinábamos, y le dijimos que, en fin, si a él le parece, que renuncie, porque de esa manera nosotros no teníamos ninguna ventaja con que él fuera nombrado como asesor de bienestar social. Y por otro lado, aprovechando un primer congreso que hicimos, en realidad fue nada más que una gran concentración de villeros, a la cual llamamos nosotros el primer congreso del movimiento villero peronista, que se hizo en Castro Barro, y ahí Carlos aprovecha y pregunta a la asamblea si estaba de acuerdo con su cargo, o si queríamos nosotros que renunciara, dado que el bienestar social no le daba la importancia que tenía a las villas, y nosotros aceptamos que renunciara. Carlos Mujica, hace algunos días nosotros hemos podido saber que usted renunció a una importante misión en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. Quisiéramos hacer dos preguntas. ¿Cuál es la razón de esa renuncia, y si esa renuncia significa apartarse del esquema de liberación nacional que lo había tenido como una de las personalidades que lo avalaban? Bueno, en primer lugar, yo renuncié un poco haciéndome eco del sentir de mis compañeros villeros y de mis compañeros sacerdotes, porque ya no servía yo de puente entre las inquietudes de los villeros, que quieren que sus problemas
se solucionen a través de las empresas populares, que traerían dos soluciones muy importantes y sería un modo muy concreto de colaborar con el gobierno, del cual yo de ninguna manera me quiero desentender porque quiero realmente el éxito de este gobierno y sobre todo del inminente gobierno del general Perón, con el cual estoy dispuesto a colaborar de cualquier lugar que sea, porque sigo siendo peronista y además soy argentino y como dijo muy bien Perón ayer, en este momento todos tenemos que animar el hombro por la liberación nacional. Pero había este enfoque de las empresas populares de parte de los villeros que yo comparto plenamente, trae solución a dos problemas gravísimos. El primero, el más grave que hoy tiene el pueblo, que es el de falta de trabajo. Todos sabemos que la desocupación no solamente ha disminuido, sino que incluso ha aumentado, y eso tenemos que luchar para arreglarlo. Y en segundo lugar, que el hecho de que las mismas casas sean construidas por los villeros con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo, es una forma concreta de economizar dinero, de eliminar intermediarios, contratistas que a veces se llevan la parte del león. De modo que simplemente por esa discrepancia de enfoque con el enfoque de hacer casas sin la intervención de los villeros, yo presenté la renuncia. Pienso que por otra parte, el señalar una discrepancia de ninguna manera significa siempre un enfrentamiento, sino que pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son así serviles, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer críticas partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad, de modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional y sigo pensando, y además es evidente que el movimiento peronista es el movimiento a través del cual el pueblo hoy se va encaminando hacia la liberación, ¿no es cierto? Vidal, el contexto político e histórico que estás marcando, los 70, principios de los 70, es un contexto donde se va pasando de a poco de la idea de la resistencia, que es más de los años 60, ¿no? Esta idea de las formaciones especiales que lanza el propio Juan Domingo Perón como herramientas adelantadas, ¿no? Para condicionar a las dictaduras y obligarlas a negociar una salida democrática. Bueno, cuando esto se logra, y sobre todo a partir del acuerdo de la hora del pueblo entre Balbín y Perón, que se va a plasmar ya en el año 73 en el programa común, en el pacto social y en el acuerdo de precios que redacta el propio José Rucci, la propia CGT, ¿no? con muchos actores sociales. Es una época de mucha concordia, lo charlábamos días pasados, una época de mucho entendimiento. Muchísimos sectores sociales, empresariales, políticos, militantes entienden que el camino hacia la liberación nacional, como se decía entonces, hacia un país libre del colonialismo, era el consenso. Esto no era entendido por todos los sectores, Vidal, ¿no? Claro, eso fue el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, donde integraba el radicalismo, Solano Lima, un montón de gente. O sea, con todos los proyectos que vos estás enumerando. Ahora, en ese momento ya estaba, digamos, el problema dentro de las organizaciones armadas. Nosotros veníamos en el 73 y mucho antes, 71, 72, de una ruptura dentro de la primera organización armada, de lucha armada que se generó en la Argentina, que fue la FAP urbana, digamos. Yo estuve escuchando a Rulli la vez pasada y Rulli se estaba refiriendo también al foco. El foco que fue instalado ahí en Tacorralo y que antes de poder tirar un tiro cayeron todos presos, ¿no? Para nosotros, los que estábamos en la ciudad, la idea era un proceso de lucha armada dentro de las ciudades, que ya para Foco no había ninguna posibilidad, que había caído el mejor de los guerrilleros mundiales, digamos, que fue el Che Guevara. Entonces se arma esto, o sea, esto ha sido como un rejunte de gente ya que se había iniciado en la resistencia, porque dentro de ellos, dentro de nuestro grupo estaba dos dirigentes obreros, bastante maduros, de hace como 45 años, así.
Ingeniero Raúl, que llamábamos, me parece que él era Villamón, y después estaba otro muchacho de 45 años aproximadamente, que eran los más maduros, digamos, dentro de nuestro grupo. Ahora, después de un año, 2 años de operaciones, empiezan a aparecer gente nueva, gente joven, y dentro de ello un abogado de apellido Lischi, que era el abogado de las presas de Humberto Primo, donde estaba la negra Amanda, que fue la única mujer que estuvo en el grupo de Tacurral. Y había compañeras de otras agrupaciones guerrilleras. Se prepara la operación para liberarlas y ya venía un grupo de gente discutiendo, o sea, planteando la cuestión de una cuestión llamada alternativa independiente. Y ya no se generaba ninguna discusión profunda dentro de la organización, ni había documentos, propuestas, cosas así de ningún grupo. Tal es así que cuando se estaba preparando la operación para la liberación de las compañeras, habían 2 compañeros que iban a participar dentro de la operación, uno en el grupo de contención y otro no me acuerdo en qué grupo. Y en una de las reuniones preparatorias de la operación, el abogado Lischi dice que él no está dispuesto a participar de la operación porque él como abogado de la empresa iba a quedar cachado y iba a tener que pasar a característica a partir de ahí, ¿no es cierto? Entonces dice, yo no me puedo jugar toda mi seguridad con compañeros con los cuales yo no tengo confianza, y imagínate lo que plantea. Fue una sorpresa absoluta para todos, para todos los que no estábamos imbuidos del plan de la alternativa independiente. Y entonces se genera una pequeña discusión y el compañero señala a los 2 compañeros que él no tenía confianza, y uno de ellos fui yo. Y fuimos sacados del grupo, se suspendió la operación. Aparentemente la dirección se resolvió, eso me enteré yo después, se resolvió que la operación no se iba a hacer, y mientras uno de nuestros compañeros, el negro Santiago, estaba del interior, se hace la operación. Y se interpreta este compañero como una ruptura de la organización y empieza una discusión fuerte, en donde recién ahí conocimos lo que era la alternativa independiente, que aquellos llamaban alternativa independiente. Y era que la organización nuestra debía de considerarse independiente dentro del movimiento peronista y no ser parte del movimiento, sino que ser una alternativa independiente al peronismo ya. Claro, entonces, claro. Esto nos decide, nos manda a la decisión a la gente movimentista. O sea, nosotros éramos los oscuros y ellos eran los iluminados. O sea, nosotros decíamos iluminados por ellos y ellos decían oscuros por nosotros. Claro. Los oscuros eran peronistas, ¿no? Entonces ahí se produce la convergencia de los compañeros que salen de Montonero, digo, de FAP, y algunos van a Montonero y otros van a Descamisado. Y en esa época había el proyecto, eran considerados como 3 pasos, 3 etapas de la lucha armada. La primera era la propaganda armada, la segunda era la guerra de movimiento y la tercera la guerra de posiciones. Esto, digamos, pensado en largo tramo de tiempo, no era una cosa de semanas ni de años, ¿no? Entonces dentro nosotros estábamos considerando que estábamos dentro de la propaganda armada, por eso la FAP generalmente era muy dedicado en los estudios de los proyectos operativos, en donde se consideraba que no tenía que salir ninguna persona armada, ni de ellos ni de nosotros. O sea, ni del objetivo de la operación, ni de los combatientes. Porque ¿qué propaganda armada iba a ser cuando alguien moría, ¿no es cierto?
o de parte nuestra o de parte del objetivo a tomar. Vidal, te proponemos hacer un breve corte, vamos a hacer una breve pausa y retomamos esta charla en breve, ya venimos. Discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Reconocer una cosa, que cuando vos tienes un arma cerca, eso te cambia todo tu psiquismo. Y de hecho, para mí la ejecución de Rucci fue gravísimo. Y no sé que lo mataron a Montonero, no solo metiendo opinión. Lo mataron o lo mataron a Rucci, porque es la verdad. Pero la verdad es, no podés darte el lujo de hacer esos errores. En este momento hay un paralelo tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro, y no la realidad, y que juegan con el pueblo, Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido presidente. Y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo, castraron una alegría tremenda al pueblo. Y eso es imperdonable. Continuamos en este programa especial de Punto de Partida junto a Vidal Jiménez, militante histórico del movimiento villero peronista, uno de los referentes y fundadores de este movimiento a principios de los años 70, decíamos al principio de esta entrevista, un movimiento villero peronista que entronca en la idea de liberación nacional y se vincula nada menos que con Carlos Mujica, ¿no? El movimentismo, la lucha por la vuelta de Juan Domingo Perón a la República Argentina es una lucha conjunta de los movimientos populares y también de Carlos Mujica. Vidal, comentanos un poco cómo se da esta etapa entre ustedes, el vínculo entre Carlos Mujica y ustedes y el pensamiento de Mujica, ¿no? Porque había, decíamos antes, un sector que quería seguir con las armas y ustedes tenían otra decisión política. Entonces, te cuento episodios donde se va demostrando los desacuerdos entre el movimiento villero, Carlos y los demás, o sea, los que no querían dejar las armas. Uno de los momentos de choque que tuvimos fue cuando, yo no me acuerdo si ustedes saben, o sea, tiene fechado la visita de Torrijos a la Argentina, aquel presidente de Panamá. Bueno, se organizan, nos llaman, en aquel momento ya estábamos trabajando con ellos a través de el local de la JP de Chile, que era el centro, digamos, neurálgico de los movimientos de la agrupación de masa, o sea, JP, agrupaciones Vista, movimiento villero, inquilinos, todos estábamos operando, digamos, en el local de Chile, de la JP de Chile. Entonces fuimos convocados en Chile, Mujica, el padre Boñi, Riccardelli, nosotros del movimiento villero, y nos plantea, baja a esa reunión Quieto y Firmenich, y nos propone que hagamos una gran movilización de recibimiento a Torrijos en Ezeiza. Lo que dice que es le tomó la palabra Firmenich y dice que era el general no sé qué, el más glorioso y en fin, de Latinoamérica. Y que por eso quería hacer este recibimiento, me decía ese recibimiento. Y Carlos sale con el veneno, ¿no? Y le pregunta, y en general, ¿pero dónde queda?
Claro. Y ahí se arma el despelote, ¿no? Entonces nos negamos a participar de esa movilización, no íbamos a participar. El movimiento guerrillero se niega también, los curas tampoco no van a participar. Y le hacen los recibimientos a Puerto Rico con alguna gente de algunas villas que nosotros todavía no tomábamos en cuenta quiénes eran los que habíamos movilizado, pero aparentemente era gente de la juventud todos, ¿no? Pero llevaban nada más de carteles de los guerrilleros. Eso fue uno de los primeros choques que tuvimos con los que estaban apuntando a la alternativa independiente y los movimentistas. O sea que dentro de Montonero siguió todo ese problema que había surgido dentro de la paz. O sea, la idea de armar algo totalmente diferente de lo que nosotros habíamos pensado de humano, algo que ya rompía con la resistencia peronista para convertirse en una especie de organización clasista dentro del movimiento peronista, pero que además de eso ahora pretendía tomar la cabeza de la lucha del movimiento, porque Montonero no solamente estaba queriendo seguir con la lucha armada, sino además quería demostrar al pueblo que ellos eran los verdaderos peronistas y verdaderos revolucionarios y no peruanos. Esos problemas siguieron, después se manifestó también con la operación de Correo, y terminó con el 20 de junio de Seiza. Ese día, el 19 de junio, le mandan llamar de del sitio que mande personas armadas para tomar el billete. Y yo lo niego. No mando absolutamente a nadie. El mes siguiente armamos la columna para ir a recibir a Pedro de Seiza. Nos fuimos de la unidad básica de Amenábar, donde estaba la gente de la FARC, de nosotros de la villa y alguna otra unidad básica de la zona, pero todos juntos. Y cuando estábamos camino a Seiza, ya por la ruta, ya por la autopista, compañeros de la FARC, que era responsable de la unidad básica de Amenábar, un flaco alto, yo nunca conocí los nombres de ninguno de los compañeros, nombre propio de Seiza, no sé cómo se llamaba la ley general. La noche se intentó tomar a las 11 de la noche, se fracasó, entonces se volvió a intentar a las 4 de la mañana, también se fracasó, y hoy se va a tomar con la gente, me dice. Y le digo, pero están locos, ¿cómo que van a tomar el Paco con la gente? No, y ahora cuando lleguen la columna, vamos a tomar con la columna el Paco. Y yo le mandé a carajo, ¿no? Entonces nos fuimos caminando con la columna, unos 2.000, 3.000 metros antes de llegar al palco, escuchamos ya los primeros tiroteos y yo doy la orden para que toda la gente de la columna se salga de la ruta. Encontramos un lugar lindo, había canillas y cosas así como para refrescarnos, y nos salimos de la ruta. Y de ahí, cuando termina todo, volvimos con toda la decepción de toda la gente, ¿no? Nosotros no tuvimos ningún herido, no tuvimos ningún problema, absolutamente nada. Volvimos con toda la gente que hemos llevado así sano y salvo. Eso fue el otro choque que tuvimos, y ahí ya era ruptura directamente. Quedó herido José Luis Nel, que era en ese momento, estaba en la pareja de Lucía Cullen. Nosotros nos encargamos de respaldarlo, de hacerle un aguante, digamos, porque él quedó herido, fue herido en la cabeza y quedó parapléjico, y él no aceptaba quedar parapléjico, no aceptaba quedar inutilizado y quería suicidarse. Entonces estuvimos siempre al cuidado de él, porque estaba muy deprimido, muy decaído, ¿no? Es lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre,
que es uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre interna y propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, de asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Vidal, es en ese contexto de separación, ¿no?, de las dos vertientes, una movimentista y la otra militarista o vanguardista, donde Carlos Mujica, el cura de los pobres, decíamos, decide o pone, digamos, sobre la mesa un discurso muy fuerte, donde dice hay que dejar las armas y tomar el arado, ¿no? Sí, Carlos, igual que nosotros, estaba absolutamente en desacuerdo con lo que estaban haciendo esta gente. Porque si nosotros estuvimos con el lucha y vuelve, si nosotros estábamos pidiendo todo el tiempo Perón vuelve, la PD, ¿cómo es que nosotros, después de que ya teníamos el gobierno, íbamos a seguir operando? No tenía ningún sentido. Entonces, desde el momento en que se siguió operando, ya nosotros estábamos en desacuerdo, y en ese momento nos dijeron, de parte de la conducción, antes de la ruptura de la organización, que se iba a operar solamente en momentos muy necesarios y que no se iba a filmar. En ese momento no nos dimos cuenta nosotros de que se estaba decidiendo una especie de operativo en negro. Imagínate lo que eso significaba. Ya quedaban con la mano libre para hacer cualquier cosa, porque nos iban a filmar simplemente para que no se hagan responsable de nada. Claro. Es una decisión... y ahí se fue enfrentando cada vez más Carlos con ellos. Nosotros nos pusimos la ruptura en marzo del 74, que se sacó un comunicado, algunos diarios, declarando que nos íbamos de la organización Montonero y a partir de ahora éramos soldados de Perón. Antes de eso, ellos utilizan a los villeros de Saldías, de una de las puntas, no era de colegial, digo, de comunicaciones, sino era la otra punta, esa villa que estaba sobre Salguero y la vía, ¿no? Lo llevan a una manifestación en contra del bienestar social del ministro López Rega, no sé, en el cual era la bandera de ellos, y se produce un enfrentamiento con el aparato represivo frente al correo por la avenida Alem, y donde matan a Chejolán, un villero. Esa noche a Carlos le niegan hacerle el responso por el fallecido, y de eso se ocupaban a la juventud peronista de esta zona. Ya era dentro del programa, digamos, ¿cómo se
se dice, el objetivo de producir un rechazo a Carlos. En la villa no querían echarlo de la villa, así como intentaron también echarme a mí de mi villa, y de eso lamentablemente hay una persona muy querida por parte de mucha gente que se ocupó era responsable de Montonero del retiro con el objetivo de defenestrar a Carlos frente a los villeros, y eso fue Rodolfo Bols. Estaba con la misión de producir el defenestramiento de Carlos, acusándolo de traidor a la tendencia revolucionaria, como me acusaron a mí también en el diario Noticias, y el objetivo era producir el rechazo de los villeros a Carlos, cosa que jamás se iban a producir porque era muy querido por los villeros Carlos. En cambio, la otra gente, la juventud, era gente como lo veían como gente recién llegada, como gente de afuera. Nunca pudieron integrarse a los villeros. Y se produce lo que el asesinato del 11 de mayo. Y eso fue al tiempo, muy poco tiempo después de la ruptura de Montonero, pero después de mucho enfrentamiento de parte de Carlos con ellos, ¿no? Y nos llevó a sospechar a mucha gente que fueron ellos los que mataron a Carlos. Tal es así que en la noche del velatorio en la iglesia, ahí en la calle Celada, nosotros estábamos adentro de la iglesia, y yo escuchamos un tumulto en la calle. Salimos para ver y encontramos a dos personas que estaban siendo echados por la multitud que estaba frente a la iglesia, y era Besanín y me parece que eran Tegulio, que estaban con una corona de flores traída por el nombre de Montonero, y eso le produjo un rechazo a la gente y lo querían linchar. Entonces entre Goñi y yo le metimos a la policía y le sacamos por otra puerta haciéndolo escapar. Era el ambiente, digamos, de la noche del asesinato de Carlos. Cosa que hasta ahora todavía no está decidido, porque el que quedó de testigo de la muerte de Carlos, que era Ricardo Capelli, él después de 30 y pico de años se acuerda que el que estaba realmente en la iglesia era Almirón, el guardaespaldas de López Rega, un comisario retirado, me parece. Y eso no puede caber en la cabeza de nadie, porque este hombre era súper conocido, archiconocido era. ¿Y cómo es que iba a ir personalmente a matar a Carlos en una reunión social, digamos, que es como religiosa, que es como que la misa? Y en fin, son historias que todavía no está dilucidada, y que no sé si en algún momento dado se va a saber quién fue el responsable de la muerte de Carlos, pero los odiadores de Carlos sabemos quiénes eran. Bueno, lo mismo pasó con el padre Mujica. El padre Mujica me dijo a mí, cuando yo era presidente de la Caja de Ahorro, en el año 74, me viene a ver una tarde y me dice: Antonio, ando con mucho miedo. ¿Qué le pasa, padre? Nada, sé que me van a matar. ¿Pero por qué lo van a matar? Pero no, usted lo quiere el pueblo, usted es un amigo de todos nosotros. Sí, pero no, los montoneros me van a matar. Juro ante Dios que esto me lo dijo el padre Mujica 2 días antes que lo justiciaran. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas,
y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante, que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentir de los mismos que las van a habitar. Como para cerrar esta entrevista, este rico reportaje que estamos compartiendo, este testimonio que nos compartís, Vidal, me parece que es necesario reflexionar sobre todo lo que aconteció, ¿no? Esto que contás, ¿no? Porque todavía no está saldado. Un mensaje hacia los jóvenes que hoy tienen que interpretar lo que sucedió en la Argentina, ¿no? El peronismo, nos decías, no era la lucha de clases. El peronismo era otra cosa. Pero esta idea está un poco desvirtuada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros la idea que tuvimos en la lucha armada era la continuación del proceso truncado en 1955. Nosotros nunca tuvimos una idea de una revolución al estilo de la revolución rusa de 1917, no tuvimos nunca otra idea más que la continuación del peronismo. Para nosotros el peronismo es un proyecto no terminado. Tal es así que cuando alguna vez escuché en 678 decir que el kirchnerismo era la superación del peronismo, evidentemente que era gente que no entendía el peronismo, como para decir una cosa así. El peronismo todavía no terminó, está en la mitad del camino, ni siquiera sabemos si es la mitad del camino. O sea que la Argentina no se liberó, se empezó a liberar, se empezó a trabajar por la liberación, se hizo muchas cosas que es lo que tiene que hacerse cuando para llevar la felicidad al pueblo. Quedó trunco en 1955. Y todo eso es lo que hoy se está luchando a través del kirchnerismo, a través del movimiento peronista, unificado de nuevo ahora, que es justamente continuar con aquella lucha, con aquel proyecto trunco del 55. Es decir, liberar al país de la dependencia imperialista de los norteamericanos, tener la soberanía política como para que nadie se entrometa en el objetivo de los argentinos hacia su felicidad, y una justicia social, una política de integración social hacia los desposeídos, hacia los descamisados de Evita. Todavía a 48 años de aquellos proyectos, aquella idea de edificar las villas con vivienda digna, imagínate vos, hasta ahora todavía estamos en la misma, y mirá con una pandemia del demonio amenazando la villa del padre Mujica, ¿no? Sí, o sea, sí.
muchas veces yo me sorprendo de tan poco, de lo tan poco que avanzamos desde el 55 hasta ahora. Claro, claro. Vidal, y además me parece que en esto que estás reflexionando, volver sobre la idea de la hora del pueblo, de la política como consenso, ¿no? De la política como una construcción, aún en la diferencia, pero hacia un proyecto común. Claro, y además con una actitud mucho más firme de lo que ahora se está teniendo con aquellos multimillonarios que han evadido impuestos, que han fugado el fruto del trabajo de los argentinos y de muchos latinoamericanos que viven en Argentina, y que no haya una resolución con fuerza del tipo peronista, del tipo de Perón. Parece que los hijos de Perón no tenemos ningún bastón del mariscal como él quería. Se ve muy debilitado todo esto. Siento como que somos impotentes ante toda esta porquería que nos gobernó durante 4 años y que además tuvo el poder durante todo el tiempo a partir del 55 y todavía hasta ahora está teniendo el poder. Entonces, yo me desespero cuando pienso en estas cosas. Vidal, te queremos agradecer estas reflexiones. La verdad es un tema muy duro, ¿no? Para ustedes, los militantes que lo vivieron en carne propia, pero también recordarlos con mucho cariño y con mucho afecto a todos aquellos militantes como vos y como Carlos Mujica y como tanta gente que lucharon en su momento por la liberación nacional, entendida como la entendieron ustedes, y bueno, es algo muy interesante para nosotros que lo vemos muy lejos, ¿no? Interpretarlo, tratar de entenderlo, y para eso seguramente vamos a volver a charlar con vos. Bueno, lo importante para mí, Luis, es que la juventud comprenda que lo que hay que hacer es terminar con el proyecto o continuar con el proyecto Trunco del 55. Si no entienden qué es lo que estoy diciendo y que vuelvan a la fuente, que lean a Perón, que lean la comunidad organizada, que lean lo que él quería hacer como para poder continuar con eso, porque todo lo que él quería hacer todavía no se ha hecho. Es simplemente continuar con lo que él quería hacer. Abrazo grande, Vidal. Igualmente, hermano, muchas gracias por haberme llamado. Por favor. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida en esta edición especial con Vidal Jiménez desde Paraguay, charlando sobre Carlos Mujica, nada menos, el cura de los pobres, un cura mítico en la historia moderna de la República Argentina, el movimiento villero peronista, sus actores y la construcción política. La seguimos en otro momento. Hace 40 años la Villa de Retiro no era como es ahora. Algunas cosas cambiaron, pero sigue siendo la misma villa. Aquella que el sacerdote católico Carlos Mujica eligió para estar junto a los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Mujica no dudaba de que su lugar estaba en la villa. Logró que lo designaran al frente de una capilla que aún no existía, pero que él mismo se encargaría de levantar. Para el barrio, para la zona 31, creo que fue la casa donde cada uno se sentía parte, que cada uno se encontraba con un hermano, con una hermana, que cada uno, sin distinción de raza ni nacionalidad, sin ninguna discriminación, nos reconocíamos que éramos todos villeros, que todos éramos hermanos. Y ahí Carlos predicaba, pero también denunciaba todo lo que sucedía. Y algo muy fuerte que tenía, que mediante el Evangelio él hacía tomar conciencia de la situación que se vivía. Entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo,
permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz.